hice caso y bueno, y fui al hospital. En ese momento yo no tenía cobertura médica, así que dependía del hospital. Hasta que logré conseguir hora en el hospital y bueno, llevarlo, las esperas. De por sí la vida de una madre con un niño con TDAH es muy desgastante. Este, Son niños que muchas veces tienen hiperactividad y bueno, y la verdad que es una vida bastante exigida. Y bueno, yo iba al tanteo de lo que me decían, siempre obedecí, hice lo que me dijeron, pero bueno, la verdad que fueron 4 años de ir a psicóloga, psiquiatra, de gastar dinero, de no tener resultados, y cada uno de los días de esos 4 años, desde la mañana hasta la noche, era un desafío. Muy angustiante no saber qué tiene tu hijo y cómo lo puedes ayudar. La pareja se desgasta mucho. Fue la verdad que unos 4 años bravos. Bueno, llegamos por la escuela, por la asistente social, por la profesora de él. Había un tema de conducta que lo hablamos con la profesora y se notó algo un poquito más de un niño normal en el tema de conducta, vamos a decir. Hablamos con la asistente social, nos dijeron si lo llevamos a un psicólogo. Nos ayudaron un poco con ese tema también a agilizar el trámite para que lo viera un psicólogo y una pediatra y una neuropediatra, y así nos llegamos al diagnóstico. En la primaria tenía con respecto a los trastornos, el TDAH y un TANF, que es un trastorno de aprendizaje no verbal. Ese pudo ser diagnosticado ya con 7 años. Bueno, desde que Geno nació fue un niño muy, muy inquieto, muy nervioso. Tenía 2 o 3 años y no paraba. Y nunca le hicimos mucho caso. En nivel 5 en el colegio que estaba, me hablaron del tema. La maestra a fin de año me dijo, ay, tendría que ponerle un poquito de atención porque algo le va a pasar, está como muy movido y hay un trastorno y quizás para el año que viene que entre primero se te complique. Y yo le dije, la típica, madre negadora, no, es maduración, le falta maduración. Y lo dejé, pero cuando entró en primero de la escuela, ahí empecé con todo el problema porque Jero no se sentaba. Jero barría el piso, se tiraba en el piso, juntaba lápiz, goma, no se quedaba quieto. Entonces en el mismo colegio me hablaron del trastorno. Y bueno, tuve que pensar, digo, ¿qué hago? Y acudimos a una psiquiatra y bueno, y lo evaluó y me lo diagnosticó con TDAH. Ya desde que nació, porque lloraba mucho, lloraba 1 hora sin parar, y no dormía de noche. Eran las 2 de la mañana y él lloraba 1 hora sin parar, luego eran las 4 de la mañana y así estuvimos hasta el año. Pero yo pensaba que no todos los niños son iguales, quizás más adelante. Luego comenzó a ir a la escuela, al jardín, y habían cosas en él. Él no entendía lo que era no sabía lo que era el peligro. Si veía un escalón, él se largaba. Luego me di cuenta que era su atención. Bien, tenía problemas con los compañeros porque no lo entendían, porque no podía estar mucho tiempo en un juego. Un retraso uno lo asocia a otra cosa distinta que no es lo que nosotros podíamos ver diariamente. Sí veíamos que tenía dificultades en el lenguaje, pero también hay en un principio aspectos de negación que uno realiza. El diagnóstico en realidad fue buscado, porque desde que nació siempre supe que algo no estaba bien. Tenía otro hijo ya de 11 años, sabía lo que era un bebé, entonces algo no estaba funcionando bien, lloraba mucho, era muy inquieto, pero nunca me dijeron que tuviera nada, al contrario, me decían que era la diferencia de edades, que yo estaba desacostumbrada, que tenía que conocer al bebé, la clásica. Era un caos, todo un caos, era
terrible, no podíamos salir a ningún lado, no podíamos ir a casa de un familiar porque era insostenible todo y todo el mundo marcando que le pusiéramos límites, que la culpa era nuestra, y era re frustrante no poderle poner un límite, sabiendo cómo ponerlos, no poder. No quiero que mi hijo tenga nada, obviamente, pero si mi hijo tiene algo, quiero saber qué es lo que tiene para poderlo atender. Y bueno, si los estudios o los técnicos, los que me deriven, me dicen que no tiene nada, bárbaro. Me pongo yo en manos de psiquiatra o psicólogo porque obviamente soy yo el problema. Y bueno, ahí a regañadientes me dieron los pases y empecé y logré llegar al diagnóstico. Que fue difícil, fue un periplo de muchos especialistas hasta que di con un especialista que escuchó, porque uno de los grandes problemas de los médicos que no escuchan a los padres. Lo que predominaba es la impotencia. Y ya solo eso, la impotencia, abarca un abanico de un montón de sentimientos, porque es no saber qué hacer. Obviamente eso te genera ansiedad, te genera angustia, y no es que no sabes qué hacer, por ejemplo, porque no sabes qué carrera vas a estudiar. No sabes qué hacer con la vida de tu hijo, que muchas veces notás que no es solo que él se porta mal o que es insoportable. En realidad estamos ante algo desconocido, porque no se sabe mucho de eso acá, y empezamos de a poco a ver la gravedad que revestía en realidad. Porque si bien parece un tema sencillo visto de afuera, tiene muchas cosas que son complejas para los padres enfrentarlo y para el niño también en sí. No saber por dónde empezar, por dónde ir, y capaz que también al empezar a intentar y ver que muchas de las cosas que intentás se frustran, más se va sumando esa cosa de esa impotencia y de ver que él también lo sufre. Sí, había algo, pero había como un rechazo a creer que eso era así, gente que está un poquito con la cabeza a la antigua y que cree que no, eso le hace falta rezongo, le hace falta más firmeza o cosas así. Por un lado, uno tiene la tranquiliza saber que tiene un nombre, que eso no es berrinche, no es no es mal enseñado, no es una falta de límite, es es en realidad una patología, un trastorno, o como sea. Lo va a acompañar porque él no lo puede manejar, no sale de él con una penitencia, tranquilidad en ese sentido. Y después un profundo trabajo de todos para enfocarnos en buscar más información de lo que se trataba. De todo. De todo, desde que te sacas una mochila porque no entendías qué era lo que estaba pasando, porque el niño no avanzaba en la escuela, no había progreso, no había manera de que él se quedara quieto y supiera algo, no había. Fue podernos sacar esa mochila, de saber qué era lo que tenía un nombre, y bueno, después salir a buscar ayuda y a buscar información, que fue lo que hicimos. Salimos a buscar información, más la ayuda de la psiquiatra, y después, bueno, lo que eso conlleva, una psicóloga, una psicopedagoga, moverse para buscar esas ayudas. Mucha negación de parte de abuelos, hermanos, venían y me decían, ya va a madurar, y yo decía, sí, capaz que sí, ¿viste? Entonces te quedas con eso. Y hasta el día de hoy, hace 6 años que Jero está en tratamiento y bueno, y hasta el día de hoy casi todas esas personas que me han dicho eso todavía están negadas. Para la familia era un poco difícil el sistema de puntos, la motivación y comenzar a trabajar con eso. Bueno, cuando nos mencionan un trastorno de atención, la primera reacción natural de cualquier padre es pensar que no es así. Y cuanto más uno lee, más enreda, y cuanto más enreda, más angustia, y cuanto más angustia,
más incertidumbre, y cuanto más incertidumbre, es más caos. Contradictorio, porque digo, yo en realidad lo busqué, pero cuando me lo dieron fue un balde de agua fría. ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, lo mejor para vencer a tu enemigo es conocerlo. Y ahí arrancamos a conocerlo. No se caía la ficha, o sea, cada uno tiene un proceso de madurar, ¿no? El sentimiento y la idea. No caía la ficha en ese primer momento de lo que estaba pasando. Y sí, fue bastante. Por un lado, son sentimientos contrariados, ¿no? Porque por un lado fue, bueno, le pusimos nombre, ya sabemos. Pero por el otro es eso que se te caen montones de proyectos. Que puede ser de por vida y que puede afectar realmente todos los aspectos de su vida. Y vino como un duelo con, sobre todo, como que esa angustia del futuro de tu hijo. Yo creo que frustración sería una palabra bastante sí, adecuada. Por momentos de esas explosiones de bronca que te da, de creer que el niño sí lo hace queriendo y lo hace adrede y te dan ganas de rezongarlo y ponerlo en penitencia y no sé qué, y después cuando bajás y te das cuenta de eso, es culpa también, porque no, porque lo entendés, pero esos momentos son muy difíciles, es una frustración muy grande que se siente. Tenemos que modificar cosas, cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos emociones, irritabilidad, enojo, tristeza. Me pasó de todo por la cabeza. Frustración, desesperación porque querías ayudar y no sabías qué ibas a hacer. También estaba que te podías negar, era fácil negarse, decir no, pero la realidad es que estaba. Entonces o lo ayudabas o te negabas. Y si yo como madre o nosotros como padres no lo ayudamos, ¿quién lo va a ayudar? ¿Cómo se vive ese día a día? Corriendo, porque hay que luchar con sus olvidos, con sus distracciones. Igual cada vez al estar bien contenido el niño va mejorando muy lento, pero va progresando y eso es importantísimo y es todo un orgullo y una fiesta cada progreso que hay con él. La actividad también tiene mucho que ver con el estado de emociones, el estado de emoción del niño. Y ahí tiene que cumplir, el factor es la casa y la familia. Que si no se siente apoyado, si no conocemos su problema, ahí viene el problema de las emociones. Yo creo que hay dos procesos diferentes. Uno es mientras uno asume lo que está pasando, lo mastica y lo digiere, y otra cosa es después de eso. La primera parte del proceso, que también creo que es inevitable, genera mucha angustia, genera mucha sensación de abandono, mucha sensación de no saber qué hacer, muchas sensaciones de frustraciones, muchas sensaciones de dolor, muchas sensaciones a veces uno piensa también, bueno, ¿por qué me tocó a mí? Y es como una montaña rusa, con subidas, bajadas, con llantos, con lágrimas, con alegrías, porque la superación de él es todo un festejo, es toda una fiesta cuando él puede superar algo, y decirle que sí se puede, ¿no? Todas las cosas. No hay, o sea, tiene un potencial positivo y los encargados de encontrar, de explotar esa beta, somos nosotros. Uno de los aspectos más negativos que yo sentí es el verlo a él dándose cuenta de que no puede controlar eso que está mal, que sabe que está mal y que no lo puede controlar y que no sabe por qué.
Yo para mí una de las cosas más jodidas fue eso. Si hay algo que es positivo es que nos enseñan ellos muchas cosas. El tema está en que uno las pueda ver, pero una de ellas importante es ir más despacio, ir a su ritmo, que no es el nuestro. ¿O de sus consecuencias? Su impulsividad. La impulsividad que lo lleva a tener problemas con sus pares, con la misma sociedad. A ver, a mí me ha tocado vivirlo de una manera muy particular. Ramiro no es mi hijo sanguíneo, es un hijo que él lo define magistralmente como hijo del corazón, porque él dice que yo soy su papá del corazón. Yo creo que esa es una definición que me enorgullece mucho y me emociona mucho. No hay algo que sea peor y algo que sea mejor. Es un proceso de maduración, es un proceso de crecimiento, de aprendizajes. Yo creo que podemos sí decir que las cosas, si tuviéramos que hablar de cosas negativas, y bueno, uno podría poner mil cosas, el relacionamiento con la familia, el relacionamiento con los amigos, el relacionamiento con la propia pareja, por las discusiones que puede generar, si se hace de tal manera o se hace de tal otra, el cansancio, el agotamiento, hay una cantidad de factores que influyen en aspectos negativos. Pero me parece que el ser papá del corazón y acompañar en este proceso a mi compañera, que es la mamá biológica, me da la oportunidad de ser mejor persona. Si apuntamos a todas las cosas positivas que tienen ellos, nos dan buenas lecciones. Perseverancia. Porque una de las cosas que tienen ellos es que cuando quieren algo son tan perseverantes que la prueba está que cuando quieren algo nos agotan porque lo quiero y se lo decís de 300 maneras y lo quiero y buscan la forma de tenerlos. Lo mismo con lo que les gusta, por ejemplo, si les gusta la música, 24 horas escuchando música, se compenetran en lo que están haciendo. La otra, en mi caso, el TDAH que me tocó en mi casa, en mi familia, lo positivo que veo y que es lo que más amo, que siempre lo digo, es la capacidad que tiene de levantarse y perdonar. Que se genera con este problema te lleva a descubrir y a afinar vínculos de una forma muy fuerte, muy fuerte. Nos enseñan a ir más despacio, creo que a detenernos y si se quiere disfrutar, porque digo, si uno tiene tiempo para observar, disfruta diferente las cosas. Desde la esencia del sistema educativo sobre el TDAH y sobre cualquier trastorno del aprendizaje en los niños. El sistema educativo no está preparado para afrontar una cosa así. No está preparado, si bien las maestras, hay muchas que tienen ganas y que lo hacen desde el quiero, no saben cómo afrontarlo tampoco. Sí sé que muchos niños se enfrentan a realidades diferentes, que los maestros no entienden, que no les tienen tolerancia, que las instituciones muchas veces no se comprometen y hay maestros que tampoco se comprometen con ellos. Y sé que sufren, porque sufren muchísimo al no ser comprendidos. La escuela reacciona como todas las escuelas, con la falta de capacitación y de conocimiento que tienen los maestros, con muchas veces la soberbia que tiene el sector educativo de no aceptar que no tienen todos sus libros en sus cerebros. Y eso genera ciertos rechazos y ciertos problemas a la hora de que los maestros tengan que ayudar a los niños con discapacidades. Depende de quién le toque, depende de la posición que tenga ese maestro,
No creo que haya colegios o instituciones educativas que estén más dispuestas o menos dispuestas. Creo que todas están no dispuestas, porque la sociedad en sí enfrenta muchas problemáticas que hace que la convivencia en las escuelas, en los centros educativos, sea difícil para todos, para los maestros también. Y muchas veces los padres ponemos en perspectiva a los maestros de que tienen la obligación de solucionar cosas que de pronto no está en su ámbito solucionar. Y no estoy hablando de la inculcación de valores y ese tipo de cosas, sino meramente en aspectos educativos, ¿no? Yo creo que nosotros hemos intentado, en algunos casos, que el colegio se involucre, que la escuela se involucre. Necesitamos docentes que puedan crear vínculos, como yo digo, el vínculo de maestro y educando, de maestro y discípulo, es fundamental en el proceso educativo, y si los docentes no están capacitados para poder afrontar, y si no están capacitados conociendo esta realidad, están realmente en el horno, ¿no? Estaría bueno que hubiese más información, que hubiese más apoyo a las maestras que quieren saber del problema y cómo actuar ante él. Es necesario que haya un vuelco, un cambio en la educación y que conozcan la problemática. O sea, hay que conocer la problemática. Tendría que haber más formación en maestros, que los maestros estuvieran más informados del tema. Los maestros tendrían que saber cómo llevarlos a los niños, cuáles son las herramientas a trabajar con ellos. Porque después de todo, después de la casa, el maestro es fundamental. Yo creo que la necesidad mayor que tienen estos niños hoy en día es que el TDAH se haga visible, que se sepa, que todos sepan, porque sabiendo lo que es, por más de que el vecino de al lado no tenga ni medio peso, si yo sé lo que es TDAH y el papá sabe lo que es TDAH, lo vamos a poder ayudar a ese niño. Pero cuando no se cuenta ni con herramientas económicas ni con herramientas culturales, que son importantísimas también, estos niños no, es muy difícil para ellos. Sí, el Estado realmente tiene que tomar cartas en esto a través del sistema educativo, después influenciar en la educación y bueno, después en todos los ámbitos. Yo creo que el Estado o la entidad pública, porque es un problema que abarca al país en general. Y yo creo que el gobierno tendría que tener más voluntad en poder formar maestros especiales, que sepan abordar el tema en ellos. Quizás una reforma educativa que se pueda integrar más a los maestros para que puedan ayudar. Podemos trabajar en conjunto para que con pequeñas cosas que el maestro pueda hacer en clase pueda ayudar a los niños que tienen un trastorno de atención. Y con esas pequeñas cosas todos ser más felices, lograr que una educación sea más inclusiva y que sea más acorde a los tiempos que vivimos. Esto implica un cambio cultural. Y un cambio cultural pasa por cambiar la cabeza. Cambiar la cabeza es más difícil que cambiar un sistema educativo. Todos tenemos que hinchar juntos. Nadie puede quedarse mirando de costado como si no pasara absolutamente nada porque a mí no me toca. Entonces el Estado creo que debería, no sé, desde la cátedra de psiquiatría, de psicología, desde el Ministerio de Educación y Cultura, incluso desde el propio BPS, juntarse, hablar y generar cosas en serio, porque no implica solo el sufrimiento del niño, que es totalmente válido, ¿tá? No implica el sufrimiento de los padres, que también es válido, sino lo que estamos creando.
sea, primero mi hijo y todos los niños con TDAH representan la esperanza. Y en una palabra sería luz. Y bueno, sí, pureza, pero descripciones no sé, es amor. Me vas a hacer llorar. Es lo más dulce, tierno y puro amor que tengo en mi vida. Amor. Mucho amor. Si tuviera que definirlo con una frase, diría que es un ejemplo permanente de lucha y superación. Un guerrero. El guerrero de la vida. Sí, porque él la pelea. Y es un maestro, es un gran maestro.